Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de genética y evolución. Específicamente vamos a hablar de la teoría sintética o el neodarwinismo. Recordemos que anteriormente vimos las diversas teorías, ¿sí?, acerca de la evolución biológica y cómo la teoría de la selección natural, ¿sí?, puede corroborarse a través de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Finalmente, en este momento vamos a ver el papel importante de la genética en el proceso evolutivo y cómo fue que se relacionó hasta obtener esta área que es de suma importancia, que es la teoría sintética. Entonces vamos a comenzar. Bueno, para comenzar vamos a ver qué fue lo que no pudo resolver Darwin, ¿sí?, y por qué razón se tuvo que mezclar otra área de importancia biológica para poder entender los procesos evolutivos. Primero nos dice, ¿qué fue lo que no pudo explicar Darwin? Número 1, nos dice cómo se transmiten los caracteres de una generación a la siguiente. Es decir, cómo las características fenotípicas que presenta una especie puede pasar a una siguiente generación una vez que esta especie se cruza con otra. 2. ¿Cuál es el origen de la variabilidad entre los individuos de una población? Entonces, aquí nos dice cómo se origina esa variación. Si bien Darwin pudo observar toda la variación que había entre las especies, dentro de los individuos de una sola especie, hablando de poblaciones, recuerden que vamos a estar hablando de individuos de una población, pero también pudo observar cómo hay variaciones entre los organismos que permiten que existan diferentes especies, recordando un poco la parte de las características de los pinzones. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron el documental, el pequeño documental nos habla de cómo Darwin piensa que son diferentes especies y le dicen que todos son pinzones, pero cada uno de estos pinzones, si bien pertenecen al mismo grupo, fueron diferentes especies porque presentaban diversos picos. Lo importante que debemos entender es que probablemente todos esos pinzones que tienen diferentes picos, en algún momento solamente existió un solo tipo de pinzón y entonces hablamos de un ancestro en común, ¿sale? Entonces él quiere saber cómo se origina esta variación que permite que existan diferentes especies. Entonces, básicamente, Darwin no pudo explicar eso, porque si ustedes leen con atención estas preguntas, básicamente van a ser respondidas a través del ADN de las personas, de los animales o de las plantas. Específicamente hablamos de nuestro código genético, ¿sí? Recordando que el ADN es el que está resguardando esa información genética y que podemos también observarla en cromosomas, ¿ok? Y que esta información genética pasa de generación en generación una vez que un organismo se reproduce. Entonces, nos dice cómo se transmiten los caracteres de una generación a la siguiente, mediante el proceso de reproducción, y durante este proceso recuerden que vamos a tener un organismo diploide que tiene información genética del padre y de la madre. De esta forma es como las características de papá y mamá van a pasar a la descendencia y de esta forma se van a transmitir los caracteres de generación en generación. La 2, nuevamente vamos a repetirla. ¿Cuál es el origen de la variabilidad entre los individuos de una población? Aquí específicamente nos está hablando de las variantes intraespecíficas que ya habíamos hablado. Intraespecífico es las variaciones que hay entre los organismos de una misma especie. Por ejemplo, el ser humano, ¿sale? Que ya habíamos comentado que no todos nosotros, a pesar de ser de la misma especie, somos iguales, tenemos diferencias intraespecíficas. Entonces, ¿cuál es el origen de la variación? Bueno, el origen de la variación también va a recaer sobre la información genética, ¿ok? No todos tenemos la misma información genética, nuestros caracteres pueden ser diferentes y esto se debe a la variación que hay del gen, ¿sí?, que habíamos visto anteriormente cuando hablábamos, por ejemplo, de nuestros alelos, ¿sí? Y además de esto, también tenemos que tener en claro que existen las mutaciones que pueden generar algunos cambios también en los organismos. Y recordemos que las mutaciones pueden ser buenas, malas o pueden ser neutras, que pueden no afectar a el individuo que las posee. Entonces, esta información es algo que Darwin no pudo conocer.
hay una historia que cuenta que Darwin tenía en su librero las leyes de Mendel, pero nunca se percató, bueno, nunca las leyó. Entonces, se dice que si él hubiera leído un poco de las leyes, más bien de lo que publicó Mendel antes que él hiciera sus estudios, pudo haber complementado, pero él no leyó las leyes de Mendel. Entonces, básicamente en la parte de abajo dice, una vez, sí, que los investigadores comienzan a leer la teoría de Darwin, leen el libro de Darwin acerca de la selección natural y podemos leer la publicación de Mendel acerca de nuestras leyes, ¿sí? Podemos unificar estos dos conocimientos y el origen nos va a dar el neodarwinismo o la teoría sintética de la evolución, ¿ok? Entonces, básicamente esta teoría nos habla de las leyes de Mendel y de la selección natural expuesta por Darwin y además de estos dos, con los avances tecnológicos podemos también agregar genética, ¿sí? Porque recordemos que Mendel no había hablado sobre cómo se podían también transmitir los caracteres de una generación a otra, ¿ok? Que para su tiempo todavía pues faltaba conocer un poco más de el ADN, ¿sí? Cómo se presenta con cromosomas y cuál es este intercambio de genes que pueda haber entre los organismos. Entonces vamos con el neodarwinismo o teoría sintética, que es lo mismo. Es una teoría que se basa en los postulados de Darwin y en los descubrimientos relacionados con genética. Cuando hablamos de los descubrimientos relacionados con genética, estamos hablando de los avances, ¿sí? De otros investigadores que permitieron conocer que el código genético está en nuestro ADN, que el ADN está empaquetado en cromosomas y que estos van a pasar a una siguiente generación mediante la reproducción, ¿sale? Entonces es esa parte, además de las leyes de Mendel, de eso estaríamos hablando en cuanto a genética y los postulados de Darwin. Los postulados de Darwin serían nuestra teoría de selección natural. Entonces nos dice, en 1930 un grupo de científicos formula esta teoría que postula, ¿sí?, como principales motores evolutivos las mutaciones, la recombinación genética y la selección natural. De esta forma estamos viendo esa relación entre la genética y los postulados de Darwin. Entonces en esta imagen podemos observar que esta teoría sintética sí es una mezcla entre los postulados de Darwin, la genética, como resultado nos va a dar el neodarwinismo, por eso tiene este nombre, neo de nuevo, ¿sí? Estamos agregando más información a lo que ya Darwin nos había comentado acerca de la teoría evolutiva. ¿Cómo van a ocurrir los cambios en la especie? Entonces, si regresamos un poco, nos dice que principalmente, ¿sí?, los cambios evolutivos van a ser por mutaciones, recombinación genética y selección natural. Aunado a esto, vamos a ver cómo va a ocurrir estos cambios a través de lo que acabamos de ver. Básicamente tenemos como conceptos de importancia para poder comprender esta teoría, la variabilidad genética y nuevamente nuestra selección natural. Entonces nos dice que la variabilidad genética, ¿sí?, puede ocurrir dentro de una población, es decir, individuos de una misma especie con un gran número de genotipos diferentes, es decir, que podemos encontrar distintos genes entre los individuos. Acuérdense que el genotipo es el gen, ¿sí?, que va a codificar para una característica que podemos observar de forma fenotípica. Entonces, por ejemplo, en el caso del ser humano, sí hay una variación genotípica. El color de la tez, el color de los ojos, nuestra altura, nuestra complexión, nuestra forma del cabello, nuestro color de cabello, ¿sale?, las enfermedades que podemos presentar, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos ver esa variación genética que hay entre individuos de una especie. Ahora, esa variación se produce de forma aleatoria, es decir, al azar, ¿sí? Y puede ser también mediante mutaciones, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de mutaciones, acuérdense que por ejemplo, el color de los ojos, el color café es dominante, el color verde azul es recesivo, ¿sí? Es una variación genética. Sin embargo, el color verde o azul en las personas es una mutación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una variante de una coloración que debería ser solamente café y la mutación permite poder obtener esta coloración verde o azul.
Otra característica, por ejemplo, ya habíamos visto el albinismo, ¿sí? El albinismo es una mutación que permite una variante fenotípica completamente diferente a la que conocemos, ¿ok? Entonces, y nos dice que aparte a la recombinación genética. Bueno, cuando yo les pedí la actividad de que ustedes anotaran cuáles son las características fenotípicas de sus padres, de sus madres, de su hermano, se van a dar cuenta que ustedes tienen una recombinación genética diferente a la de su hermano, ¿sí? Y ustedes no son completamente igual a sus padres, ¿ok? Después tenemos nuestra selección natural, que son estas combinaciones, ¿sí? Que pueden estar adaptadas. Si estas combinaciones, es decir, esta recombinación genética o esta variabilidad genética es buena, ¿sí? El organismo se va a adaptar a ese medio, ¿sí? Y si se adapta, puede sobrevivir y reproducirse generando más descendencia parecida al progenitor, ¿sí? Si esa variabilidad genética o ese fenotípico no se adapta, pues no sobrevive, no se reproduce y esa variación desaparece completamente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar variación genética en una misma especie. El ejemplo son los tigres. Podemos ver diferentes coloraciones. Y por otro lado, podemos ver una ejemplificación de la selección natural. Esta es una pequeña caricatura que nos muestra escarabajos de una misma especie, pero unos son verdes, otros son color marrón. Y aquí, por ejemplo, los cuervos están diciendo que los verdes son más fáciles de encontrar, por lo tanto, son más consumidos y entonces esta variación genética podría no ser beneficiosa. ¿Cuál es la variación? La coloración, ¿sale? Entonces podría no ser beneficiosa, ¿por qué? Porque los depredadores pueden observar más la coloración verde y entonces eso va a permitir que sean depredados con mayor facilidad, lo que va a generar que no puedan probablemente reproducirse a la misma velocidad que los de color café y entonces podría ser que ese genotipo no se adapte al medio, ¿ok? Ahora, nuestra teoría sintética requiere de otras ramas de la biología. Principalmente vamos a tener la genética, la paleontología y las sistemáticas. Estas son áreas, ¿sí? O ramas de la biología. Entonces vamos a ver rápidamente en qué consiste cada una de ellas para poder comprender un poco más nuestra teoría, ¿sí? Primero tenemos la genética, ¿ok? La genética es una rama de la biología que nos va a hablar sobre esta transmisión de genes, ¿sí? De la progenie a la descendencia. Y vamos a ver que estos genes, algunos de estos genes, ¿sí? Pueden ser beneficiosos, pueden no serlo, pero todos los genes que provienen de los progenitores van a ser heredados por los hijos, ¿sí? O por la descendencia. Entonces aquí lo que nos dice transmite las características de padres a hijos, ¿sí? Y básicamente estudia la herencia genética, ¿sí? No solamente vamos a hablar de qué es un gen, sino la variación que puede haber de frecuencias, de frecuencia genética. También nos puede hablar un poco de las mutaciones, de qué enfermedades pueden transmitirse, etcétera. Es una rama muy, muy amplia, muy, muy bonita, ¿sí? Que nos va a ayudar específicamente en este momento para poder entender nuestra teoría sintética, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente. La siguiente es la paleontología, ¿sí? Que es una ciencia que estudia la vida y la evolución a través de los fósiles que se encuentran en las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son rocas que se encuentran, si nosotros vemos un suelo y lo partimos como un pastel, vamos a ver diferentes capas y la capa más interna, es decir, aquella que es más natural, por decirlo así, ese tipo de roca tiene millones de años en la Tierra, ahí es donde podemos encontrar fósiles, ¿sí? ¿Y qué es un fósil? Son los restos, huellas o moldes de seres vivos, ¿sí? Y nos puede decir que solamente se considera fósil aquellos restos que se encuentran con una antigüedad mayor a 10.000 años. ¿Ok? Solamente así podemos decir que es un fósil. Y es de suma importancia porque a través de esto podemos ver la evolución, que era algo que también había hablado un poco Cuvier, por ejemplo, si recordamos de su teoría fijista. Él hablaba un poco del catastrofismo, ¿no? Porque él pudo encontrar fósiles y puede decir que existieron en algún momento otras especies, ¿sí? Pero él no explicó cómo es el origen o cómo pudieron derivar otros individuos a través de esos fósiles, ¿ok? Actualmente la paleontología es un área que nos va a explicar
los diferentes organismos o diferentes individuos que existieron en algún periodo de tiempo que actualmente ya no podemos observar y que probablemente estos pueden ser pues nuestros ancestros, ¿sí? De algunas especies que existen actualmente, como el documental que habíamos visto, que nos hablaba de este ancestro en común, que es un fósil que nos puede dar la información necesaria para comprender que la vida puede provenir del mar, ¿sí? O del agua, y que posteriormente hubo un ancestro que sí pudo salir a la superficie, ¿sí? Y que a través de este ancestro derivan otras especies que ya fueron completamente terrestres. Entonces, siguiente, es la sistemática. Es biología sistemática o sistemática es un área de la biología que se utiliza para comprender las relaciones evolutivas, es decir, cómo estamos emparentados una especie con la otra. ¿Sí? En la parte de abajo pueden ver del lado izquierdo un como árbol. ¿Sí? Básicamente la sistemática genera estos árboles donde podemos ver nuestros diferentes ancestros comunes, qué organismos están emparentados con qué, ¿sí? Entonces aquí nos dice, básicamente este árbol es un árbol filogenético que nos muestra relaciones evolutivas que pueden variar entre las especies, ¿sí? Y que todos vamos a llegar a un mismo ancestro en común, ¿ok? ¿Sí? Todos provenimos de un ancestro en común que derivó en diferentes especies. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo en la parte de abajo, digamos el tronquito del árbol, tenemos el ancestro en común y cómo hay esta variación, que también en el pequeño documental que vimos sobre selección natural nos hablaba un poco de este árbol. De hecho, Darwin hizo un tipo de árbol, ¿sí? Donde expresaba todas nuestras relaciones, ¿sí? Que podemos tener con otras especies y de un ancestro, ¿ok? Y entonces yo cuando les puse la imagen de que nosotros no derivamos del mono, pero es nuestro pariente, ¿sí? Los primates son nuestros parientes, también se observaba en forma de como ramas de un árbol, ¿sí? De esta forma estamos explicando el parentesco o las relaciones que tenemos con otros seres vivos. Ojo, estas relaciones con otros seres vivos se está relacionando específicamente y tiene un soporte a través de la genética, ¿sí? Es decir, cada una de las ramas que está soportando esta variación que hay entre los organismos que están emparentados tiene una base genética actualmente. Es decir, hacen pruebas moleculares donde estamos viendo qué tan parecido es nuestro ADN con la especie hermana. ¿Sale? Entonces, no solamente es vamos a emparentarnos porque si no tiene un sustento a través de pruebas moleculares donde estamos viendo, podemos ver qué tanto se parece nuestro ADN con nuestro organismo hermano, digámoslo así, o la especie hermana que está junto a nosotros en este gran árbol filogenético. ¿Ok? Entonces vamos ahorita a una segunda parte para continuar con el tema.